Para lo que es la derivada, recuerden, vamos a seguir nosotros utilizando lo que es la notación de límites, puesto que es la unidad inmediata anterior que hemos estado viendo. Y la derivada tiene la característica de que puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de dónde es que la vayamos a aplicar nosotros. La primera que vamos a analizar es la interpretación geométrica, porque es la forma más esencial de entender a la derivada y es la que más pronto se asocia con los contenidos de la unidad anterior. Para ello en pantalla he puesto así sencillamente un plano cartesiano, los ejes X y Y, en donde tenemos parte de la curva de cualquier función f de x. La forma en este caso no nos importa, solamente nos interesa que en el intervalo donde la vayamos a definir sea una función continua. ¿Qué pasa con la derivada? La definición o la interpretación geométrica de derivada es la pendiente de la recta tangente a esta curva. O sea, si cada vez que nosotros derivamos a una función, en realidad lo que hacemos es encontrar los posibles valores que puede tener la pendiente de la recta tangente a toda la curva. Cuando ya la derivada la evalúo en un valor de x en particular, pues lo que hago es encontrar precisamente la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto donde la acabo de evaluar. Lo que queremos hacer nosotros es llegar a una expresión que me permita definir qué es la derivada, obviamente desde el punto de vista del límite. Para ello lo que voy a hacer es que en toda esta curva voy a tomar dos puntos arbitrarios. Es decir, voy a considerar este punto que está sobre la curva y, como es cualquier punto, tendrá las coordenadas X y Y. O, dicho de otra manera, recuerden que los valores de Y también los podemos encontrar al evaluar a la función, al evaluar esta función en el valor de X que estoy poniendo. Entonces, en este caso, este punto tendría las coordenadas X, f de X. Voy a tomar otro punto arbitrario. Por ejemplo, este punto de aquí. ¿Qué sucede? Este punto también tiene que tener coordenadas. Para brincarme de este punto a este otro punto de acá, lo que tuvo que haber sucedido primero es que me mueva desde esta X o desde este punto hasta este punto de acá una cantidad arbitraria. A esa cantidad, a la distancia que hay sobre el eje de las X, le voy a llamar delta X. Recuerden ustedes que el símbolo delta siempre se ha utilizado para representar incrementos, cuando la variable cambia, incrementa su valor, o decrementos, cuando su valor disminuye. Por lo tanto, ahora este punto que tengo aquí tendría como valor de abscisa, ¿quién? Pues sería x más delta x. O sea, es esta distancia en el eje de las x, o en el eje horizontal, es esta x más esta distancia de acá. ¿Y cómo voy a encontrar el valor de y? Pues simplemente voy a evaluar a la función en x más delta x. Y ahí están los dos puntos arbitrarios que coloqué sobre la curva. ¿Cuál es el problema de la tangente? Recuerden que para definir la ecuación de una recta, geométricamente necesitamos de al menos dos puntos. Es decir, voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando ustedes definen una recta cualquiera,
necesitan de conocer al menos 2 puntos por donde debe de pasar, porque de esa manera ya van a saber la inclinación que debe de tener. Pero cuando hablamos de tangente, recuerden que tangente es la recta que toca a la curva, pero en un solo punto. Entonces sucede que aquí voy a tener el problema de que la recta tangente debe de tener una inclinación en particular, pero no puedo saber por qué otro punto va a pasar, dado que la definición implica que solamente debe de tocar a esta curva en un solo punto. O sea, sé que todavía no tengo la capacidad para determinar la inclinación de esta recta. ¿Cómo le voy a hacer entonces? Esa recta la voy a aproximar a través de la inclinación de otra recta, que sería una recta secante. Recuerden que una recta secante es aquella que cruza por 2 puntos. Entonces, esta sería nuestra recta secante. Corta la curva, tanto en este punto como en este otro de acá. Y de alguna forma tengo que hacer que esta recta vaya cambiando su inclinación hasta que sea prácticamente la misma inclinación que la que va a tener ¿quién? La recta tangente que nosotros estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser nuestro problema. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo hago que la recta secante se convierta en una recta tangente? Pues lo que puedo hacer es ir acercando este punto cada vez más a este punto de aquí. Por ejemplo, si este punto lo muevo hacia acá, ahora la inclinación de dicha recta va a disminuir. Ahí estaría ahora nuestra recta secante. Y con esa idea se entiende que cada vez que dicho punto esté cada vez más cerca del punto X, f de X, la inclinación de la secante será cada vez más parecida a la inclinación de ¿quién? De la recta tangente. ¿Qué sucede entonces? Que cuando hago eso, cuando acerco ese punto al punto X, Y, están sucediendo algunas cosas. Para empezar, la distancia delta X se hace cada vez más pequeña. Para este punto en particular, tengo simplemente esta distancia delta X. Para este punto en particular, la distancia delta X disminuyó. Entonces veo que al acercar este otro punto arbitrario hacia este punto de acá, la cantidad delta X tiende a ser 0. Y el hecho de que tienda a ser 0 nos hace recordar la implicación de usar la definición de límites. Esto significa que delta X nunca va a ser 0, pero sí será cada vez una cantidad más y más pequeña, lo suficientemente pequeña para que en su momento podamos considerarla como que ya vale 0. Si delta X nunca va a ser 0, significa que este punto, por muy cerca que esté de este otro punto, jamás va a estar situado en la misma posición. O sea, hace que por cada vez que lo acerque más, siempre va a existir un delta X mayor que 0, un delta X positivo. ¿Ok? Bien. Recordamos, ¿cómo calculamos la pendiente de una recta? La pendiente de una recta para la que se conocen 2 puntos. Pues bueno, sabemos que la fórmula es y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso, ¿quiénes van a ser los puntos x1, y1, x2, y2? Pues recordamos acá, creo que el sol ya está haciendo aquí
un poco complicado ver la gráfica. Voy a tratar de hacer espacio. Bien, si recordamos, para este punto definamos que le corresponden las coordenadas x2, y2, y para este punto que tenga las coordenadas x1, y1. Entonces voy a sustituirlas en esta expresión. La pendiente de la recta secante, entiéndase bien, estamos trabajando primero con la recta secante. De acuerdo a esta fórmula, sería la y2. ¿Cuánto vale la y2 de este punto? Fue f de x más delta x menos la y de este otro punto de acá, que simplemente dijimos valía f de x. Para el denominador, ¿cuánto vale la x de este punto, que es x2? Pues dijimos que iba a ser esta distancia x más esta distancia delta x, a la cual le voy a restar la x del otro punto. ¿Cuánto vale la abscisa de este punto? Pues dijimos que simplemente era x. De tal manera que si simplificamos un poco, la pendiente, repito, de la recta secante sería simplemente f de x más delta x menos f de x. ¿Y qué sucede en el denominador? Que ahora simplemente me va a quedar dividida sobre delta x. Ok, el problema de la pendiente de la recta secante en sí no es ningún problema porque siempre he conocido estos dos puntos. Pero lo que quiero ahora es que a partir de esta expresión podamos nosotros encontrar algo que me permita calcular la pendiente de la recta tangente. El problema había sido, bueno, de hecho el planteamiento del problema había sido que la secante eventualmente la iba a convertir en una recta tangente. ¿Cómo lo iba a hacer? Acercando cada vez más este punto a el punto de tangencia, punto por donde va a pasar la recta tangente. Y cuando lo acerco, habíamos visto que consecuencia de ello es que el delta x tiende a ser cero. Pues entonces la única diferencia que habrá entre esto y la pendiente de la recta tangente es que tengo que utilizar la misma fórmula, pero analizando qué pasa cuando delta x tiende a cero. ¿Qué pasa con la pendiente de la recta secante cuando delta x tiende a cero? Y entonces a lo que tenemos es que la expresión anterior, esto de aquí, es lo que nosotros vamos a conocer como la definición básica o la interpretación geométrica de la derivada a través de ¿quiénes? A través de límites. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. No, ninguna. Arreglo, no sé si el sol les esté haciendo incómodo ver la pantalla o si se alcanza a distinguir todavía. Sí se ve bien, profe. Se ve bien, profe. Bueno, cualquier Sí, cosa. profe, no hay problema. Muy bien, gracias. Entonces, eso es a lo que nosotros vamos a llamar derivada. Lo que hacemos, o lo que vamos a hacer ahora, es que cuando nos pidan calcular la derivada de una función, vamos a aplicar esta definición. Igual veremos que va a ser un poquito complicado, o ya podría ser bastante complicado dependiendo del tipo de función que vayamos a hacer, pero por lo pronto, si nosotros tenemos una función, su derivada, la derivada de la función f de x, esta es una de las maneras, la notación de Leibniz que tenemos para representar a la derivada, o una notación un poco más compacta, que es f', pues no es otra cosa
más que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto es la derivada de funciones. Todavía no vamos a entrar en interpretaciones físicas o en interpretaciones dinámicas, por llamarle así, ¿no? Que derivada, que aceleración, todo eso, no. Simplemente pura interpretación geométrica, pendientes de rectas tangentes. ¿Ok? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si a nosotros nos pidieran encontrar la derivada de x cuadrada, lo que hacemos es aplicar esta definición. Ya ustedes seguramente saben cuánto vale esta derivada, que es lo mismo que sale de usar esta definición, y es otra función de x. Entonces, ¿qué significa? Que el resultado de esto, de una vez lo voy a poner, 2x, significa el valor que van a tener todas y cada una de las rectas tangentes, obvio, donde la función x cuadrada sea continua, y lo único que voy a tener que hacer para conocerlo es evaluarla en un punto en particular. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto es mi función x cuadrada. ¿Qué me dice el 2x? 2x está diciendo cuál es el valor de todas las rectas tangentes a x cuadrada donde la curva es continua. O sea, en este punto que la función es continua, pasa una recta tangente, por aquí pasa otra recta tangente, por aquí pasa una recta tangente, y obvio, como la función o la gráfica es una sucesión infinita de puntos, voy a tener ¿cuántas rectas tangentes? Infinitas. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar una en particular? Pues si quiero la derivada en x igual a 1, lo único que tengo que hacer para conocer la inclinación de dicha recta es evaluar a la derivada en x igual a 1. ¿Y qué pasa si esta expresión la evalúo en 1? Pues tiene una inclinación de 2. Eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En esta primer parte de la derivada, antes de que empecemos a usar el formulario, quiero que al menos hagamos unos ejercicios, unos 2 por el día de hoy, en donde podamos comprobar que esto me da efectivamente esto, que es un resultado que ustedes pudieron sacar por haber utilizado en la preparatoria o en el bachilleres las reglas de derivación. Que de una vez lo menciono, las reglas de derivación son este mismo proceso, pero en forma abreviada. Como ejemplo, vamos a seguir con x cuadrada. Vamos a calcular la derivada. Vamos a derivar x cuadrada. No lo vamos a hacer con fórmulas todavía, con reglas de derivación, todavía no. Vamos a seguir aplicando nuestra definición de derivada. Obviamente necesito marcar estas dos cantidades. Entonces, ¿quién sería f de x más delta x? Pues muy sencillo. F de x más delta x significa que mi función ahora tengo que evaluarla en esta cantidad. Por lo tanto, sería ¿quién? X más delta x al cuadrado. Y este f de x de acá, pues no necesito decir quién, porque igual el problema ya me está diciendo cuánto vale f de x. Voy entonces a utilizar la definición de derivada. F', que es la derivada de f, por definición, sería el límite cuando delta x tiende a 0, de x más delta x al cuadrado, menos x cuadrada. Y todo ello dividido
por delta X. Ahora, simplemente lo que tengo que hacer es resolver ese límite. Pero recuerden de la unidad anterior que si este límite lo evalúo, por el teorema de sustitución de límite, me va a dar la indeterminación 0 sobre 0. Es una indeterminación removible. Vamos a ver si algún proceso algebraico nos permite remover dicha indeterminación. Perdón. ¿Qué puedo hacer primero? Pues lo que puedo hacer es empezar a desarrollar este binomio al cuadrado para que me quede límite cuando delta X tiende a 0. Si desarrollo este binomio, sería cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya no ocupo aquí, lo voy a reescribir acá. Decíamos x cuadrada más 2x delta x más delta x cuadrada. ¿Menos quién? Pues menos el x cuadrada, que sigo arrastrando, y todo sigue quedando dividido por delta x. Ahora lo que hago es simplemente cancelar los términos necesarios. Este x cuadrada se cancela con este de acá. Y resulta que lo único que me queda es 2x delta x más el cuadrado de delta x. Y todo sigue siendo dividido por delta x. ¿Cuál es el objetivo de remover la indeterminación? Quitar el término que está en el denominador. ¿Cómo puedo cancelar este delta x? ¿Puedo factorizarlo? Recuerden lo mismo que hacíamos la unidad anterior. Puedo agrupar en el numerador un delta x para que multiplique simplemente ¿a quién? A 2x más delta x y todo se divide sobre delta x. Ya puedo cancelar estos dos términos y la expresión equivalente será simplemente el límite de 2x más delta x. Y como ya no hay denominador, ya puedo evaluar esta expresión. Si delta x vale 0, todo este límite resulta en ¿cuánto? En 2x, que es precisamente el resultado al que ustedes llegaban cuando x cuadrada la derivaban con la fórmula de u a la e. ¿Preguntas? No, ninguna. Bien, entonces, vean, estamos utilizando solamente la definición de límite. Y dices, bueno, como quiera, lo puedo hacer, bastante sencillo. Vamos a utilizar ahora una función trigonométrica. Ahora nuestro ejemplo será derivar a seno de x. Vamos a encontrar la derivada de seno de x. Y muchos de ustedes ya se la han de saber. ¿Cuál es la derivada de seno de x? ¿Alguien que se acuerde? Coseno de X. Así es coseno de x. Quiere decir entonces que la misma definición de límite que vimos nosotros para derivada, al aplicarla en esta expresión, tiene que resultar en coseno de x. Vuelvo a definir otra vez f de x. Bueno, pues f de x es la función que voy a derivar. En este caso, seno de x. ¿Y quién será f de x más delta x? Pues es la misma función que voy a derivar, solo que ahora se va a evaluar ¿en dónde? En x más delta x. Y con esas dos expresiones ya voy a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de lo que me indica la definición, que era seno de x más delta x menos seno de x, todo
sobre delta X. Ahí está. Simplemente hemos aplicado la fórmula que da origen a la definición de la derivada. Otra vez sigue siendo un límite de la forma 0 sobre 0. Hay que remover la indeterminación. Pero como aparece por ahí una función trigonométrica, tendremos que recurrir a alguna identidad trigonométrica. En este caso tenemos el seno de la suma de dos elementos. Pues hay una identidad que podemos utilizar. Vamos a llamarle el seno de A más B. Seno de la suma de dos elementos. Y la identidad trigonométrica dice que va a ser el seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Entiéndase en este ejercicio que A lo voy a estar refiriendo como X y que entonces B tendría que ser ¿quién? Delta X. De manera que si eso lo sustituyo, ahora nuestro límite nos quedaría. En lugar de poner esta expresión, voy a utilizar esta identidad trigonométrica para que sea seno de ¿quién? Seno de X. Seno de X por Coseno de X. coseno de delta X, porque es a lo que le llamé B. Y le voy a sumar ahora Coseno de X. por seno de delta X. Y me falta restarle el seno de X que ya traíamos y todo sigue estando dividido por delta X. Entonces aquí lo único que hice fue reescribir el seno de X más delta X a través de esa identidad trigonométrica. Y ahora lo que sigue es tratar de manipular la expresión tratando de simplificar algo en el proceso. Lo que voy a hacer es factorizar o agrupar este término de aquí y este término de acá. Para que nos quede límite cuando delta X tiende a 0. Si factorizo como término común a seno de X, ¿a quién multiplica? A coseno de delta X, y este término sería menos 1. ¿Y qué me sigue sobrando? Coseno de X por seno de delta X. Todo dividido entre delta X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a utilizar una de las propiedades de los límites. Bueno, de hecho, primero lo que voy a hacer es, como tengo la suma de estos dos términos, voy a hacer la división término a término. Esto está dividido por delta X. Esto también va a estar dividido por delta X. De manera que ahora sí tendríamos el límite de la suma de dos funciones. Y lo puedo reacomodar ¿de qué forma? Como la suma de sus límites. O sea, sí, puedo tener dos límites que se van a estar sumando. El primer límite sería el de ¿quién? El de seno de X por coseno de delta X menos 1 sobre delta X. Y el otro límite sería ¿quién? El de coseno de X por seno de delta X, también dividido ¿por quién? Por Delta X. Ok, entonces, estoy usando las propiedades de los límites. El límite de la suma es la suma de límites. Y aquí, recuerden que en estos límites la variable es ¿quién? Es delta X. Por lo tanto, este término seno
podríamos decir que se comporta como constante respecto a ¿quién? Respecto a delta X, porque esto es función de otro término. Y lo que podría hacer sería simplemente sacarlo del límite. Entonces, seno de X multiplicaría al límite cuando delta X tiende a 0 del coseno de delta X menos 1 sobre delta X. Y lo mismo va a suceder con este coseno de X. Porque cuando delta X vaya cambiando su valor, ¿cuánto va a valer esto? ¿Cuánto va a valer X? Pues siempre va a valer lo mismo, porque la que cambia no es X, sino que la que está cambiando es ¿quién? Delta Delta X. X. Por eso es que estos dos términos puedo considerarlos como constantes. Y por consecuencia, puedo sacarlos del límite y quedarme solamente con seno de delta X sobre delta X. ¿Está claro por qué los sacamos del límite? ¿Por qué decimos que son constantes? Sí. Ok. Sí. Esto ya lo habíamos visto en la unidad 3. Es un límite especial que sabemos va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer todo este límite? Acuérdense de los límites especiales, que así lo llamábamos mientras. 1. Todo esto vale 1, efectivamente. Y esto se parece al otro límite especial. Solo que para que sea el otro límite especial, en lugar de que sea coseno de delta X menos 1, tendría que ser 1 menos coseno de delta X. Eso lo puedo arreglar factorizando entre estos dos términos un menos 1. Si factorizo un menos 1, que va a estar multiplicando a esta suma, pues el menos 1 lo puedo sacar del límite y al estarse multiplicando por seno de X termina siendo simplemente menos seno de X. Y ahora menos seno de X, en lugar de que multiplique el límite de esto, va a ser límite de ¿quién? De seno de X. De 1 De 1 menos menos coseno de coseno de delta delta X sobre delta X. Como esto ya dijimos que vale 1, pues simplemente le voy a poner aquí coseno de X. ¿Está claro? Aquí lo único que hice fue factorizar el menos 1. O sea, sí, todo este término, factoricé un menos 1 y ahora multiplicaba a 1 menos coseno de delta X. Y este menos 1, que está multiplicando en este límite, lo saqué del mismo y al estarse multiplicando por seno de X, resultó menos seno de X. Y ya sabemos que este otro límite especial resultaba en ¿cuánto? En 1. Todo este límite valía 0, por lo tanto 0 por menos seno de X, todo esto se cancela, se anula, vale 0, y resulta que la derivada de seno de X, después de todo este relajo con los límites, resultó ser únicamente ¿quién? Coseno de X. Esa es la forma en la que todas las fórmulas que ustedes tienen en su formulario se han ido obteniendo. Son la aplicación de la definición de la derivada, la que habíamos visto nosotros acá, pero en situaciones generales. Y así es como nosotros estaríamos ya contemplando todas las fórmulas con las que contamos.